Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheratan somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. El día de hoy regresamos con un escritor clásico y muy querido por nosotros. Esta vez con una historia corta, misteriosa y con un final que casi se puede sentir y tocar. El día de hoy traemos con ustedes la verdad sobre el caso del señor Valdemar, por supuesto del maestro Edgar Allan Poe, publicado originalmente como un hoax en diciembre de 1845 en la revista American Week Review. En este relato, escrito en primera persona por un mesmerista únicamente denominado como P, nos cuenta que ha habido muchísima especulación y exageraciones acerca de un caso de un tal señor Valdemar, y que a continuación él nos narrará los hechos tal y como sucedieron, claro, desde su punto de vista. Este hombre, autodenominado como un científico e hipnotista, interesado en saber de primera mano y experimentar qué pasaría con una persona hipnotizada in articulo mortis, encuentra en su amigo Ernest Valdemar, a quien anteriormente ha hipnotizado al sujeto perfecto para esto. Valdemar se encuentra en etapa final de tuberculosis y, sin embargo, su filosofía de vida le indica que no hay nada por cual preocuparse ni lamentarse, así como también nuestro narrador P tiene la ventaja de que Valdemar no cuente con parientes en el continente que puedan oponerse a llevar a cabo este experimento. Así pues, Valdemar le envía una nota a P indicando que los doctores D y F le han dicho que su fin llegará en las próximas horas, que ya es el momento. El relato en este punto no escatima en descripciones concisas acerca del estado físico de Valdemar, de quien se nos comenta la decadencia ocurrió en pocos 10 días. Le encuentra con la piel plomiza, sin brillo en los ojos e incluso con la piel abierta en los pómulos. Todo esto, sin embargo, acompañado de una total claridad mental. El experimento se lleva a cabo un tanto apresuradamente, ya que no hubo tiempo, según nuestro narrador, de esperar a los médicos. Únicamente se encontraban 2 enfermeros y Theodore L., un estudiante de medicina. Estando ya en estado de hipnosis, Valdemar contesta débilmente las preguntas de P y es examinado por los médicos. Esto ya entra a la medianoche. Asombrosamente, los médicos admiten que el paciente se encuentra en un perfecto estado de trance hipnótico. Las preguntas de P son desconcertantes, pero lo son aún más las respuestas que da Valdemar, quien expresa estar dormido y su deseo por morir así, y posteriormente agrega que de hecho está muriendo. Todo esto a lo largo de 7 meses, a través de los cuales P nos cuenta hechos cada vez más sorprendentes, sórdidos y mórbidos del estado del cuerpo de Valdemar. La manera en la que describe la voz, si es que se le puede llamar voz a esos sonidos jocosos y desagradables, diciéndole que está muerto, es verdaderamente sensorial, así como el desenlace de este maravilloso y mórbido cuento. Pero bueno, platiquemos un poco acerca de este cuento que originalmente fue publicado como un bulo en la revista American Review, A Wing Journal, en su edición de diciembre de 1845 y simultáneamente en el Broadway Journal el 20 de diciembre. Pues fíjate que en lo personal este cuento me gusta mucho. La verdad, Edgar Allan Poe es uno de los escritores que más disfruto en cuanto a terror. Este cuento yo creo que sí estaría en mi top 3 cuentos de terror de Edgar Allan Poe, junto con El barril del amontillado, también me gusta mucho, por ejemplo. En general tiene una descripción muy bien elaborada, las descripciones que hace acerca de la enfermedad, pero también de cómo luce el cuerpo de esta persona, de Ernest Valdemar. Creo que es demasiado mórbido, demasiado explícito para la época, sí. ¿No? No sé tú qué opinas. Sí, de hecho, si uno lo analiza con detalle, por ejemplo, nos puede recordar cuentos como los de Mary Shelley con su Frankenstein. Sí, también. Y vemos que, por ejemplo, ahí había ya un tipo de descripción científica médica que era más veraz, daba mucho más veracidad al cuento, ¿no? Sí. Y en este caso, como mencionábamos al principio, casi podemos sentir a Ernest Valdemar en esta situación. Y realmente sí está muy bien narrada esa parte, realmente. Casi olerlo, ¿no? Me decías. Sí. Esa última parte, digo, no, sí, debe de oler a todo
a todo lo imaginable, ¿no? Claro, a toda, más que en un hospital, yo creo que ya obviamente a pues todo la podredumbre, ¿no? De toda un cuerpo. Exacto, claro. Toda la decadencia de un cuerpo, pues ya en verdadera putrefacción. Sí, sobre todo, por ejemplo, en esa parte en la que menciona que incluso los pómulos están cuarteados, ¿no? Sí. Ya está tan mal que está en un estado en el cual pues su piel está marchita y literalmente se está rompiendo. Claro, ¿no? Totalmente. Ya muy carente de vida, ¿no? Sí, ya. Por otro lado, me parece también interesante el hecho de que está escrito en primera persona y de que también tiene ahí ciertos detalles, ¿no? Que dice que pues primero los doctores no estaban presentes, ya después sí llegaron. No sé, este tipo de pequeños detalles que nos hacen sentir como que no fue una situación, digamos, idónea o una situación que se dio perfectamente conforme lo planeado, ¿no? Claro. Entonces yo creo que este punto fue algo que le dio un extra al hecho de poder crear muy muy bien su bulo, que bueno, vamos a platicar ahorita un poco más acerca de qué es un bulo por si no saben exactamente, que la mayoría no hoax, sabemos, que es básicamente la palabra en inglés, que pues eran ese tipo de relatos que estaban escritos de una manera bastante veraz, que le daba mucha veracidad y que de hecho parecían artículos, ¿no? Un artículo o una crónica de un médico, por ejemplo, y que nos daba estos indicios de ser de hecho algo real, ¿no? Claro. Algo que sucedió en la experiencia de un médico, y esto gracias a la marginalia que utilizó Edgar Allan Poe en este cuento, que son estas notas al margen, como bien su nombre lo indica, claro. Que mostraban estos indicios, este tipo de detalles que alimentaban justamente al bulo, ¿no? Justamente al hoax, para hacerlo más creíble, por así decirlo. Muy bien alimentado el texto, la forma en la que está descrito, pues obviamente se va a volver un poco más realista. Vemos incluso cómo algunas personas van a tomar ese tipo de información, ese tipo de detalles, y como lo hemos visto o como hemos aprendido, se toma un pequeño racimo de lo que suena así realmente científico y ya salen de ahí los charlatanes, ¿no? Exactamente, justamente toman lo que suena o lo que de hecho sí está apegado científicamente y ya de ahí pues se van por otro lado, ¿no? Muchos charlatanes, que de hecho fue un caso muy curioso que se dio con este cuento, y ahorita vamos a platicar un poco de ello. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Pues te platico que de hecho hubo lectores ingleses y americanos que creyeron esto como real, e incluso hubo un hombre llamado Robert Collier, que era un sanador inglés y se encontraba de visita en Boston. Se tomó el atrevimiento de escribirle a Edgar Allan Poe para decirle que él de hecho había llevado a cabo un experimento similar con un hombre que ya había sido declarado difunto. ¿Qué opinas de esto? Pues impresionante, ¿no? Desde tiempos inmemoriales los charlatanes haciendo presencia. Así es. Pues es interesante, ¿no? Realmente me recuerda mucho la Guerra de los Mundos. Ajá, también. Lo que sucedió, ¿no? En este caso no estamos presentando una paranoia, estamos presentando a gente que utiliza su información para hacer algo así, ¿no? Para realmente crear todo lo que es una historia. Y esta historia, por ejemplo, de un sanador, que desde la palabra sanador ya nos dice mucho, sí. Y mezclándolo con lo que es la ciencia y hablando de todo lo que tiene que ver con este aspecto, vamos directamente al punto, ¿no? Así es, bueno, pues de hecho, en realidad este hombre declarado muerto era un borracho, un marinero borracho que despertó gracias a un baño caliente. No habrá venido aquí a Yucatán. Ese era en realidad su hombre declarado difunto, ¿no? Sí, hay muchos. Y no solo él, sino que también hubo otro hombre llamado Thomas South, que era un inglés. Él tomó esta historia justamente para su libro Early Magnetism in its Higher Relations to Humanity, al año siguiente, es decir, en 1846. Ah, no manches. Así es. Es muy curioso que este tipo de hechos se den desde hace ya incluso siglos, ¿no? En los que se toma una historia que suena como real, como algo completamente factible, sobre todo en esta manera tan magistral en la que estaba escrita,
y la gente lo crea completamente, como diría Dross, a pies juntillas, sí. y lo lleve a cabo ya de unas maneras mucho más elevadas, ¿no? Como incluirlas en libros me parece algo de locos. Claro, de hecho, bueno, quizás podamos mezclarlo con algo que sea un poco más popular y que sea muy antiguo también. Los circos donde hay una zona, cosas raras, ¿no? Donde vemos el gabinete de curiosidades. Exactamente, ¿no? Los gabinetes de curiosidades. Uh-huh. Y bueno, pues obviamente son personas que mezclan datos científicos, deformidades de bebés al nacer o algunos animales o X, y lo mezclan quizás con algunas historias fantásticas y crean toda una imaginería, ¿no? Alrededor de esto. Y pues es una mezcla entre la ciencia, entre la fantasía, entre una invención y una charlatanería como tal, ¿no? Eso es algo muy antiguo. Claro. Y bueno, pues en este caso puedo solo admitir que este era un trabajo únicamente de ficción. Edgar Allan Poe escribió cuentos de una manera magistral y sin embargo no era muy afecto al mesmerismo y otras pseudociencias, que eran muy famosas y despertaban gran interés en la gente en esos años. Poe afirmaba, y cito: tengo fe absoluta en la razón, desprecio las emociones vulgares y la confianza egotista en la propia capacidad del análisis. Esto es curioso, ¿no? Porque yo pensaría a lo mejor que ser un escritor de horror, de cosas, digamos, sobrenaturales en muchos aspectos, etcétera, a lo mejor estaría bastante apegado a estas sesiones, ¿no? Las famosas seances que se daban, ¿no? Claro. Para hablar con espíritus, a esto del mesmerismo que estaba muy en boga en estos años en los que a él les tocó, ¿no? Y sin embargo también, de hecho, otra de las facetas de Poe que nos diría justamente esto que acabas de mencionar y que lo citaste incluso, sería el hecho de que él fue el precursor, por si no lo sabían, no fue Agatha Christie ni Sherlock Holmes ni nada de esto, sino que fue justamente Edgar Allan Poe el precursor de este relato detectivesco. Sí, de ese tipo de literatura, esa estructura. Así es, de hecho él fue el que, sin siquiera nombrarlo, desarrolló todo este tipo de relatos de detectives, ¿no? Con Auguste Dupin, su famoso detective de la carta robada, por ejemplo, el misterio de Marie Roget o Crímenes de la calle Morgue, que por cierto por ahí ya tenemos la carta robada, aunque creo que todavía no se sube, ¿verdad? No, todavía. Bueno, por ahí vamos a ir incluyendo algunos de estos relatos en nuestros martes de audiolibros para que los vayan a escuchar si es que no los han leído. Escúchenlos, muy buenos, ¿eh? Y de hecho este martes se subió justamente la verdad sobre el caso del señor Valdemar para que lo vayan a escuchar completo. Pero es curioso, ¿no? Esto que a lo mejor sí estaba interesado, le daba curiosidad este tipo de situaciones, pero tenía una línea muy marcada. Claro. Una cosa es tener curiosidad y otra ya creer que es verdad algo. Un relato detectivesco, por ejemplo, vas a tomar todos los aspectos que conforman una escritura, y por ejemplo incluso aspectos como el mesmerismo, la magia, las pseudociencias y demás, siempre iban a estar incluidas porque eran parte de la época. Sí. Y creo que él lo tomaba como tal, como algo literario, como algo exclusivamente para eso, pero no como una creencia. Exactamente, y se basaba mucho más a lo mejor en la lógica o en el ingenio también, ¿no? Para escribir mucho de Auguste Dupin, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, va a ser un dato curioso y gracioso, quizás para algunos incluso ridículo, pero las aventuras de Scooby-Doo, recordemos que en aquellas aventuras veíamos cómo perseguían a supuestos fantasmas, duendes, apariciones y demás, y al final siempre resultaba ser alguien debajo de una máscara, de un traje, ¿no? Pues originalmente tomaron ideas de lecturas del Edgar Allan Poe y de ahí se creó toda esta idea, ¿no? Es un concepto quizás que a lo mejor puede sonar muy burdo para algunos, pero ha inspirado, ¿no? Ha inspirado muchos aspectos, no solamente de la época, o no solamente, por ejemplo, Agatha Christie, sino hay mucho, y aquí lo podemos ver. Sí, permeó totalmente en la cultura popular, eso. Y esta referencia yo la hacía precisamente a lo que tú me mencionabas, acerca de cómo es que él podía tomar todo lo que parecía mágico o sobrenatural y iba un poco más por la línea del misterio, según yo, o la utilizaba para crear realmente una literatura, pero él no tenía una creencia como tal en esto. Así es. Sí, como bien mencionas, no solo fue Arthur Conan Doyle o Agatha Christie, ¿no? Con Poirot y con Sherlock Holmes, sino que ya permeó mucho más allá, ¿no? Con la cultura popular. Yo creo que por eso Edgar Allan Poe es alguien
tan importante y sigue estando tan vigente a día de hoy, ¿no? Con este tipo de escritura tan magistral que llevaba a cabo. Y otro dato también bastante interesante es cómo describe la tuberculosis. Bueno, pues a ver, platícanos de este tema sobre la tuberculosis del cual hablas. Pues justamente creo que estas descripciones que hace acerca de la enfermedad y cómo luce el cuerpo ya deteriorado por la tuberculosis, creo que podría ser debido a que el momento en el que fue escrito este relato y su posterior publicación, en estos momentos en la vida real de Edgar Allan Poe, pues su esposa Virginia Clemm ya se encontraba sufriendo justamente de esta enfermedad, y para 1845 a Virginia ya le quedaban únicamente 2 años de vida, que fue cuando este relato salió a la luz. Claro. Entonces podemos suponer que de hecho Allan Poe conocía y podía describir bastante fácilmente, desafortunadamente, el deterioro, el sufrimiento físico que esta enfermedad traía, ¿no? Así es. Y mira, fíjate que ahorita que mencionas eso, me acabo de acordar de algo que yo había pensado después de escuchar este relato. Y es que hay algo todavía más oscuro detrás de eso. Recuerdo la parte en la que eleccionan a Valdemar, precisamente porque no tiene familiares. Ajá. Y me recuerda mucho cómo funciona la medicina, o cómo ha funcionado la medicina en general. Precisamente así se seleccionan a las personas. Claro. O vemos, por ejemplo, como casos como aquel escuadrón infame japonés que no vamos a nombrar aquí, pero ustedes ya conocerán. Pues hacía experimentos con las personas, ¿no? Sí. Y mucha medicina de la que tenemos hoy, mucha medicina sanadora que tenemos hoy en día, se debe al sufrimiento de cientos o miles de personas, ¿no? Y eso me recordó un poco, ¿no? Son personas que quizás nunca fueron reclamadas, no hubo quien se opusiera, ¿no? En este caso, por lo menos en este relato, pues el mismo Valdemar, él mismo tenía una intención hacia participar en este tipo de experimentos. Pero me puso a pensar un poco en cómo funciona la medicina moderna en realidad, ¿no? Vemos realmente cómo es que la medicina en general se dedica a sanar, pero no sabemos cuántas vidas hay detrás de todo eso, o cuántos experimentos hay detrás de todos los conocimientos que hoy tenemos. Y es muy fácil agarrar y decir, me voy a tomar una aspirina, o voy a ir con el psiquiatra, con el psicólogo. Que me gusta mucho lo que es la psiquiatría, al menos pues únicamente por interés. Recuerdo mucho lo que yo he leído acerca de Sigmund Freud, por ejemplo, y todas las peripecias que hay con todo lo que él experimentó y estudió, y vemos cosas también impresionantes, ¿no? No me quiero imaginar con la hipnosis para los pocos que realmente puedan hacerlo. Así es. ¿Qué tal, chicos? Esperamos que estén disfrutando de este episodio, uno muy especial con Edgar Allan Poe. Aquí decidimos modelar este collar, está elaborado en tumbaga, tiene jadeíta, algunas ágatas y también hematites. Recuerden que cualquier pieza que les agrade podemos enviarla o pueden venir por ella. Todo lo elaboramos a mano, tanto Sheratán como yo. Bueno, continuamos con El Mesmerista y Ernest Valdemar. Bye. Sí, y de hecho es muy curioso que lo comentes, porque justamente como lo dijimos desde un inicio, es el punto de vista de esta persona. Se autodenomina como P, el mesmerista que nos está narrando estos hechos desde su punto de vista. Y pues él nos dice, ¿no?, que Ernest Valdemar estaba incluso entusiasmado, por así decirlo, y con esta prisa, ¿no?, porque no se le fuera el tiempo en el punto exacto en el que fuera a morir, y que pudiera ser hipnotizado en el punto exacto. Pues eso nos dice él, pero realmente no sabemos a ciencia cierta si el sujeto en cuestión haya realmente accedido, ¿no? Claro. Entonces, sobre todo en la condición en la que él ya estaba, ¿no? Así es. Muchas atrocidades que se han llevado a cabo en nombre de la ciencia, y que pues hoy en día, gracias a esas vidas, de maneras terribles, horribles, experimentos con enfermedades, sí. En el que se les inoculaban enfermedades, ¿no?, a las personas, etcétera. Gracias a ello pues tenemos hoy en día vacunas, tenemos curas a enfermedades que para nosotros ahora son enfermedades completamente pasajeras, como una gripa y ya, ¿no? Sí, claro. Nos haría completamente inverosímil hasta cierto punto que alguien muriera de estas enfermedades hace unos siglos. Las personas que se dedican a todo esto, pues siempre van a tener algo cercano. En este caso,
nuestro autor tiene esa cercanía también a esto, y él nos describe, ¿no?, cómo se ve físicamente también una persona. Exactamente, sí, por Virginia Clemm, ¿no?, que también pues tuvo muchas pérdidas Poe a lo largo de su vida, de muchas... Es que era muy noviero. También era muy noviero, pero pues desafortunadamente la mayoría de ellas se le murieron, ¿no? Por cierto, vayan a ver también nuestro capítulo, se los voy a dejar aquí en la caja de descripción, donde platicamos acerca del poema de Annabel Lee, que en lo personal es mi obra favorita, me encanta este gran poema de Edgar Allan Poe. Y que también, ¿no? Yo creo que es un cúmulo de varias experiencias y de varias pérdidas y de varias que emociones, tuvo, sí, ¿no? Claro. De mujeres. Bueno, ¿y por qué no nos cuentas acerca de más experiencias que haya tenido Poe con este tipo de situaciones? Pues mira, de hecho, Poe sí asistió a algunas conferencias sobre mesmerismo, esto del espiritualista y sanador llamado Andrew Jackson Davis. Estas conferencias en las que pues se hablaba de esta pseudociencia que era el mesmerismo y el hipnotismo, ¿no? Y que, repetimos, sin embargo, Poe utilizaba un poco más su cerebro, ¿no? No se dejaba tanto influenciar por este tipo de zonas y de ideas mágicas, por así decirlo, a pesar de que sí las sabía utilizar muy bien para sus relatos, ¿no? Sí. Y nos envolvía en esta atmósfera mágica y en esta atmósfera... Sí, sabía utilizarlo para crear estas atmósferas precisamente. Exactamente, en estas cuestiones tan increíbles que en muchos de sus relatos nos envuelve realmente. Era un verdadero maestro de la pluma para poder hacer estas descripciones y hacernos también creer hasta cierto punto que algo así pudiera ser posible o poder imaginar el horror de todas estas cuestiones. Claro. ¿No? Y bueno, pues también les comentamos que hace unos años escuchamos en un especial de Hexen, el libro negro, para quienes no lo conozcan aquí en México, un programa de radio con Clausen Hernández. Escuchamos un tributo a este maravilloso relato, La verdad sobre el caso del señor Valdemar, con Ignis, que por cierto no hemos encontrado, otra vez no lo encontramos, ¿verdad? No lo hemos vuelto a encontrar, The Facts in the Case of Mr. Valdemar, por Ignis, que la verdad es que nos gustaba mucho, ¿no? Sí. De hecho, en la intro escuchábamos un fragmento. La verdad es que ya no lo recuerdo con exactitud. No sé si es todo el relato o fragmentos, sí, como bien comentas. Es una canción que nos relata precisamente todo el cuento. Sí. Pero también tiene fragmentos que yo todavía tengo dudas de si es de una película o si a lo mejor lo grabaron ellos. Ajá. Porque se oye muy profesional. Fíjate que yo me quedé con esta duda. Sí. Y yo no he encontrado información de esto. De Ignis. Pero sí, o sea, igual si lo encontramos quizás lo dejaremos. Pero realmente a mí me gustó mucho, me encantaba esa canción, me encanta. Afortunadamente esa vez yo tuve la oportunidad de grabar el programa de Hexen, y grabamos esa canción precisamente. Y me encantó el hecho de que incluyeran esa parte teatral, esa parte quizás, yo sigo con la duda de o tomaron para samplearlo. Ajá. Y utilizar fragmentos de una película o quizás, no sé, no, de una obra de teatro, o algo, pero queda y empata genial. Y va perfectamente para estos discos tributos, ¿no? De hecho, Hexen, Clausen Hernández hace cada año, ¿no? Su tributo a Edgar Allan Poe, ya sea en su fecha de nacimiento o en su fecha de fallecimiento. Pone música, hay muchísima música. También para aclarar, Hexen, el libro negro, pues es un programa completamente enfocado en la escena oscura, la subcultura gótica, lo dark. Siempre hace estos especiales, Clausen. La verdad es que hay muchísima música inspirada en Edgar Allan Poe. Muchísimos músicos han hecho tributos. Y de ahí también justamente que ya hablamos en nuestro episodio de Annabel Lee, pues está Lead Fugue, sí. Annabel Lee de Alexander Beljanov, que yo nunca me voy a cansar de recomendarla. Es hermosa. Pero hay muchísimos músicos, ¿no? Está Arturus, está Sopor Eternus, que tiene todo el disco de poética, exacto. ¿no? Excelente también. Entonces, les vamos a dejar algunos de ellos en la caja de comentarios para que vayan a escuchar un poco de música inspirada en este gran escritor. Y pues ya por último, para despedirnos, comentarles que ya está el audiolibro de este cuento, La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Y que pronto vamos a hacer otro audiolibro. Se le va a unir Aire Frío de Lovecraft, de H.P. Lovecraft, que tiene una temática similar y que de hecho yo me encontré un pequeño post en Facebook o la plataforma azul. No sé si también nos vayan a de repente shadowbanear por decir
el nombre de la plataforma, pero bueno, la plataforma azul, en el que era muy gracioso el meme, ¿no? Porque está Edgar Allan Poe escribiendo y está Lovecraft asomándose y copiándola, ¿no? Como sí, claro. Como está bueno Mr. Bean. Está bueno ese meme, me encanta. Así es, entonces pues bueno, vamos a traerles pronto Aire Frío y para que ustedes los comparen y nos platiquen cuál les gusta más. Obviamente primero y fue también, el de Poe y posteriormente fue el de Lovecraft, ¿no? Así es, y también saber cuál es su escritor favorito. ¿Con Lovecraft o con Edgar Allan Poe, ¿no? Yo definitivamente me quedaría con Poe, a pesar de que disfruto mucho también muchas cosas de Lovecraft, como los cuentos en la casa de la bruja, etcétera, me gustan mucho, pero yo creo que sí, Poe tiene este saborcito nostálgico, esta melancolía que va mucho conmigo, ¿no? Entonces yo creo que por eso me decanto mucho más por Poe. Okay. ¿Tú qué tal? ¿Qué pues nos dices? Me gusta mucho Poe definitivamente, pero como yo te lo mencionaba, me gusta mucho más la imaginería que tiene de repente Lovecraft. La diferencia obviamente es que pues la lectura de Lovecraft es un poco más flexible porque estamos hablando de algo que es cósmico, ¿no? Uh-huh. En general. Y en el caso de Lovecraft pues son más relatos de misterio, que a mí me encantan los relatos de misterio. Es que tiene de todo. Y tiene de todo, ¿no? Pero bueno, esa es una preferencia que es mínima realmente. Ok. Pero platíquenos ustedes en los comentarios a cuál prefieren, o si no pueden elegir, ¿no? También claro, se vale. O si tienen algún cuento que sea preferido, porque no necesariamente puedes ser el autor, a veces un cuento te puede gustar sí, más. También. O puedes tener tus favoritos, ¿no? Así es, recuerden que igualmente nos pueden pedir algún cuento que les guste y lo podemos traer en los martes de audiolibros que se están subiendo a las 2 de la tarde, que por supuesto ustedes lo pueden escuchar mientras se bañan, mientras llegan del trabajo, antes de dormir, etcétera, siempre van a estar ahí disponibles, pero pues bueno, para que se suban en un momento en el que a ustedes les acomode más, pues igual platíquenos en los comentarios. Así es, si no lo pueden a lo mejor leer por el trabajo, escucharlo, es una forma de devorar de alguna manera este tipo de escritura, este tipo de cuentos que valen realmente la pena. Igual hay cuentos muy largos, pero divididos a lo mejor en 2 partes, y va a haber cuentos de todo, cuentos clásicos infantiles, de terror, incluso de escritores latinoamericanos, por ahí también hay algo. Entonces quédense con nosotros, suscríbanse para que puedan escuchar nuestro contenido, si les gustan los domingos de Extrazona también. Sí, y compartan, denle like para que nos apoye, para seguir creciendo. Así es, nos encanta que poco a poco se nos va uniendo más y más personas. Muy ¿no? selecta, muy selecta. Así es. No cualquiera entra a este lugar. Así es. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Saludos. Hasta la próxima. No se dejen hipnotizar. Miren aquí Cosatli durmiendo. Y también Loki. Miren, escucho su nombre. Dice, a mí déjenme dormir. Por cierto, si nos vieron más achaparrados es porque nos tuvimos que cambiar unos momentos de cama, pero pues esperamos pronto estar en el nivel habitual, chicos. Nos vemos a la próxima. Bye.